Los estudiosos de la Biblia nos dicen que Pablo escribió 13 cartas, o como se les llama también, epístolas. La primera que Pablo escribió fue a los tesalonicenses. En realidad, Pablo escribió primera a los tesalonicenses y segunda a los tesalonicenses. Recomiendo a mis hermanos y hermanas que cuando se refieran a estas epístolas no les llamen epístola de los tesalonicenses, sino es de Pablo a los tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses, o Romanos, o epístola de Pablo a los Colosenses. Recuerden, mis oyentes, que es de Pablo a, no es de los tesalonicenses a Pablo, sino al revés, de Pablo a los tesalonicenses. Pongamos atención a estas cosas porque es bueno hacer las cosas bien hechas. Y cuando leemos, leer bien. A veces nos equivocamos. El que os habla también se equivoca. Muchas veces, pero hace el esfuerzo por no equivocarse. Solo que la carne es débil y muchas veces nos equivocamos. Soy Luis Carballosa y quiero compartir con vosotros en esta oportunidad 2 versículos de la segunda epístola de Pablo a Timoteo. Segunda epístola de Pablo a Timoteo. A veces decimos segunda de Timoteo. Debemos decir segunda epístola de Pablo a Timoteo. Perdonadme que insista en esto, pero me gusta que mis hermanos y hermanas hagan las cosas bien. A mí me gusta hacer las cosas bien, aunque a veces no consigo ese propósito. Muy bien. Me refiero, por lo tanto, a segunda epístola de Pablo a Timoteo, versículos 1 y 2, en esta oportunidad. La epístola comienza: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Debo de mencionar también que hoy día, cuando escribimos una carta a alguien, a un amigo, o a un familiar, o a alguien, comenzamos refiriéndonos al nombre de la persona a quien escribimos. A Juan, estimado amigo, o Pedro, estimado amigo, o a Rosario, estimada tía. Siempre comenzamos refiriéndonos a la persona a quien escribimos.
En los tiempos bíblicos era al revés. El que escribía ponía su nombre primero, para que el que recibía la carta supiese su procedencia, de dónde venía la carta, quién la escribió, de dónde procede esta carta. Ah, mira, procede de el tío Juan o el tío Manolo o la tía Esther o cualquier persona que nos escribiese. Fijaos que en esta epístola que estoy considerando, segunda a Timoteo, capítulo 1, versículos 1 y 2, la primera palabra que aparece allí es Pablo. Pablo, el que escribió esta epístola, el autor de la epístola, esa es su firma, para que sepan desde el principio de dónde procede dicha carta. Que no haya que ir al final de la carta a ver quién la escribió, sino al principio mismo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. La palabra apóstol significa enviado. Pablo fue un enviado por Jesucristo para realizar la obra misionera en el Asia Menor y en muchos otros sitios del mundo del primer siglo. Ahora, Pablo está en la cárcel. Cuando escribió esta epístola, esta carta segunda a Timoteo, la escribe desde la cárcel en Roma. Es más, esta fue la última carta que Pablo escribió. De allí, de la prisión, de la cárcel en Roma, fue llevado al martirio. Allí, en tiempos del emperador Nerón, Pablo fue llevado al martirio y fue decapitado. Literalmente le cortaron la cabeza por dar testimonio de Cristo, por predicar el Evangelio, por propagar la fe cristiana. Pablo, apóstol o enviado de Jesucristo por la voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios que Pablo hiciese esta labor evangelística y misionera. Para eso el Señor lo salvó cuando iba rumbo a Damasco, y allí le dijo exactamente lo que iba a hacer. Vas a dar testimonio entre los gentiles y entre las autoridades en medio de los peligros y de las pruebas y de las luchas. De manera que la epístola comienza diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios que él fuese apóstol de Jesucristo. Según la promesa de la vida, debe entenderse ahí de la vida eterna que Dios ha prometido a todo aquel que pone su fe en Cristo. Según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Esa es la vida eterna, la vida que no termina, la vida que trasciende. El que tiene vida eterna, cuando parte de este mundo, va a la presencia de Dios, a la gloria eterna, al cielo, al reino eterno que Dios ha preparado. Versículo 2, vemos a quién va dirigida esta carta o epístola.
a Timoteo. Timoteo es un lindo nombre. Es un nombre compuesto. Viene de la palabra timao, es un verbo. Timao significa yo honro. Y teo significa Dios. De manera que el nombre Timoteo significa honro a Dios. A lo mejor tú tienes un hijo y le pusiste Timoteo sin saber eso. A lo mejor tienes un hermano o un primo o un vecino que se llama Timoteo. Timoteo significa honro a Dios. Pablo dirige esta carta a Timoteo y lo llama amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios. Fíjese cómo Pablo llama a Timoteo, amado hijo. Pablo consideraba a Timoteo como su propio hijo, porque Timoteo había crecido espiritualmente bajo la tutoría, bajo la enseñanza de Pablo. Timoteo era como un hijo para Pablo. Gracia, misericordia y paz es lo que Pablo desea a Timoteo. Gracia, un don inmerecido. Misericordia, piedad. Paz, esa paz que solo Dios puede dar. La paz del corazón, paz interior. Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Tremendas palabras, las repito, palabras pronunciadas por el mismo Señor. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Esa paz viene de Dios Padre. Procede de Dios Padre. La fuente de esa paz es de Dios Padre. Y no solo de Dios Padre, sino también de Dios Hijo y de Jesucristo, nuestro Señor. Esa es la salutación que Pablo escribe a su hijo amado, a Timoteo. Querido hermano, querida hermana, alza tus ojos al cielo y pon tu fe y tu confianza en el único Dios vivo y verdadero, y dale gracias a ese Dios por sus bondades, por su misericordia, por su amor, por su gracia, que es infinita, que es santa, que no tiene límites. Es la gracia que procede de Dios. Que Dios te bendiga y te ayude. Alza tus ojos al cielo y dale gracias a Dios por su misericordia y por su paz, por su gran amor y por el privilegio que tú y yo tenemos de ser hijos de ese único Dios vivo y verdadero. Que a Él sea la gloria, la honra y la alabanza, ahora y por siempre jamás. Amén.